concepto filosófico más importante que el suicidio. Ya lo decía Camus, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio, pensamiento con el que su servidor está completamente de acuerdo, puesto que las implicaciones del suicidio suelen llevar a ideas pesimistas y a la denigración de la vida, lo que pone en tela de juicio nuestras creencias, ideas previamente establecidas sobre la vida. En este video pretendo exteriorizar mi punto de vista, hacerlo sobre el suicidio, especialmente el suicidio activo, entrando un poco en materia, dando una definición para que entendamos de qué estamos hablando. Se entiende por suicidio aquella conducta o conjunto de conductas dirigido por el propio sujeto que conduce a la muerte. En el caso del suicidio activo, implica ser activo con esta tarea. Podemos establecer los dos conceptos principales del video. Entendiendo esto, podemos irnos al ambos pertenecientes a crisis suicidas y pensamientos suicidas, por ende, pero ontológicamente distintos, ya que el suicidio pasional surge de un estado alterado, desordenado y desbordante, aunque a priori fácil de entender. Sus razones son multifactoriales, incluso el entorno, la sociedad, la cultura en donde surge para el individuo alteran este fenómeno, ya que ejercen como vehículo. Famoso es el caso de Romeo y Julieta, cuando en 1597 se estrenó Romeo y Julieta. Pese a que aquella sociedad ya estaba acostumbrada a una literatura más romántica deprimente, muchos desilusionados del amor se suicidaron de forma similar a la que hace Julieta en su obra, como una manera casi de homenaje. Esta es una muestra cómo la cultura misma influye en las tendencias suicidas pasionales. También hay obviedades como tener un estado claramente alterado por diversos trastornos, como el TID, la depresión postraumática, un caso de depresión mayor, la bipolaridad, la esquizofrenia. Todos estos aumentan el riesgo de suicidio, ya que son trastornos mentales que conducen a una mayor probabilidad y tendencias suicidas, lo que suele llevar a un suicidio más pasional, ya que el estado emocional del individuo se ve claramente alterado. Y es ese mismo estado y la angustia que genera la que lleva al individuo al suicidio. Eso sin contar el punto de vista negativo del que parte. También podemos catalogar al suicidio pasional como la falta o carencia de filosofía. Incluso a mí me ha pasado ya que he cedido a estados alterados de conducta y emocionales temporales por falta de reflexión y por ende falta de una filosofía clara en mi vida, porque mis actos no tenían sustento bajo ninguna reflexión y o pensamiento racional o que pueda llevar a un camino racional, porque justamente su nombre lo indica, pasional, no responde a un pensamiento racional propio, ya que no se permite la reflexión, sino es parte de una base emocional. En este caso, Jean-Jacques Rousseau nos contaría del devastador poder de las pasiones. Si bien a priori ofrecen motivos para seguir luchando y seguir viviendo, cuando por algún motivo perdemos estas mismas pasiones, nos llevan a un estado deprimente, carente de cierto propósito, el mismo que le habíamos dado para completar estas pasiones. Es decir, somos víctimas en cierto punto de la carencia del espacio que ocupaban estas pasiones. Por eso te recomiendo leer a Jean-Jacques, ya que trata muy bien el suicidio pasional. Si bien este estado suicida representa un gran problema para la conducta de la vida, tiene varias soluciones, más allá de las evidentes de recurrir a ayuda psiquiátrica y psicológica y rodearte de un grupo de seres humanos los que puedas llamar amigos que tengan una buena calidad humana, sino que también puede ser un factor fundamental la falta de perspectiva. Pero este tipo de estado suicida tiene posibles soluciones. Otro es cambiar de tu perspectiva, entender, como diría Buda, la vida es sufrimiento. Aunque no es como diría Buda que la vida es sufrimiento, sino que parte de la vida se compone de sufrimiento y es una parte necesaria para la fundamentación de la belleza de la vida. Y mientras haya cosas que ver y admirar de la vida, yo creo que es una vida que valga la pena. Hay que ser conscientes, racionales y entender cuándo estamos bajo en un estado emocional alterado o un estado de conducta alterado y tratar a eso como lo que es, sin necesidad de negarlo obviamente y sin necesidad de demigrarnos por eso. Algo similar a lo que propone Descartes, siendo nosotros capaces de vencer el suicidio pasional,
mi modo de entender el mismo, los corazones que con la misma fuerza sufren, con la misma fuerza pueden amar y ser. Cosa mucho más aterradora es indudablemente el más aterrador, aquel que surge no por las emociones, no por un rompimiento en una edad temprana, sino por un análisis, una fundamentación, un pensamiento profundo. Es a todas luces algo lógico, o al menos descartable como algo ilógico. Hace poco, el caso más relevante en habla hispana fue el caso de Noelia en 2024, quien no solo era angustiada por su mente, sino que quedó parapléjica tras un intento de suicidio y pese a estar capacitada para el suicidio asistido. El preconcepto de la sociedad y acciones ilegítimas de su padre, no por su bien, sino por su creencia para fundamentar una idea, no pudo acceder al suicidio asistido, a pesar de estar capacitada, lo vuelvo a repetir, un acto que la filosofía acompaña hace siglos. Con Séneca, por dar uno de los múltiples ejemplos, estoico romano que apoyaba el suicidio como muestra de libertad humana, cosa en la que estoy completamente de acuerdo, porque la libertad se da en la claridad de la mente. Por eso el suicidio racional me parece válido, pero aterrador, por la implicación que un ser humano sufre de una manera tan angustiosa, tan poderosa, que racionalmente, que no te permite reflexionar más allá del dolor, que no te permite pensar. No es una vida vivida, es sufrimiento, tanto que no permita al alma humana asimilar por qué vale la pena seguir viviendo. No se le puede llamar a eso vida. Y si bien Schopenhauer nos aconsejaría que la vida escala de un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, pero una vida completa de sufrimiento, tanto que no permita al alma humana asimilarla, ¿vale la pena seguir viviéndola? O siquiera se le puede llamar eso vida. Un dolor tan profundo que no permita asimilar la existencia, que no permita pensar más allá del mismo dolor. Considero que cualquier alma humana racional haría lo que sea para seguir existiendo, si haya existido alguna vez. Yo, en caso particular, haría lo que pueda para que un ser humano cercano a mí o alguien que yo considero una buena persona siga existiendo, pero también considero que racionalmente el sufrimiento puede opacar la existencia. ¿Y quién soy yo para decidir ante los demás? Mientras el pensamiento provenga de una racionalidad clara, no puedo hacer más que aceptarlo. Y me gustaría saber qué ustedes piensan del suicidio, si están de acuerdo con las diferencias entre suicidio activo, pasivo, entre suicidio pasional y racional. Me gustaría saber qué ustedes piensan de